todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast Internacional. Te habla Rubén Quiles, súper agradecido con el apoyo de todos ustedes. Te voy a pedir que si no lo has hecho aún, te suscribas al canal, le dejas la campana y así no te pierdes ninguna de mis notificaciones. Sígueme en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, búscame también en TikTok, por ahí dejo contenido. Regálame un like, comparte y comenta. Uno de los temas que a mí más me preocupa del mundo y a nivel mundial es la deuda. Todos los países, o los grandes países occidentales, o los grandes países industrializados, o países en ascenso, como China, están acumulando grandes dosis de deuda. Y entonces eso a mí me preocupa, porque eventualmente, pues, esa deuda se tiene que pagar, ¿entiendes? Y hasta cuándo, ¿verdad? Nosotros, los países van a poder sostener este nivel de endeudamiento. Estados Unidos, su deuda alcanzó los 40 billones de dólares. 40.000 billones de dólares. Es un montón de dinero. Vamos a escuchar el reportaje de Vox News. De temas distintos, todos cuentan parte de la misma historia. La administración Trump aumentando la presión en el exterior mientras intenta defender su estrategia económica en los Estados Unidos. Empecemos por Cuba. El Departamento de Estado ha anunciado nuevas sanciones contra 12 objetivos vinculados al régimen cubano. Hay 3 principales dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, su presidente Fernando González, la primera vicepresidenta Noemí Rabasa, la directora para América del Norte Leima Martínez. El ICAP es una organización, Karina, estatal cubana creada para desarrollar relaciones de amistad y solidaridad supuestamente con organizaciones extranjeras, pero en realidad lo que está pasando es que funciona como una herramienta de influencia del régimen en el exterior. Las otras 9 sanciones apuntan a entidades cubanas vinculadas a sectores estratégicos como minería, metales, construcción, entre otros. Washington no solamente, Karina, está apuntando a individuos, está tratando de golpear estructuras económicas que sostienen al régimen. Y el otro gran anuncio, pues tiene que ver con el Departamento del Tesoro. Los 40 billones de dólares de deuda. Estados Unidos acaba de superar por primera vez en su historia esa cifra de deuda nacional. Para entender la dimensión, estamos hablando pues de una deuda que equivale a decenas de miles de dólares por cada estadounidense y que sigue creciendo a una velocidad vertiginosa. Aquí aparece la respuesta política de la administración Trump. Hoy el secretario del Tesoro, Scott Bessent, nos ha dicho que esto no empezó con la actual administración. Justo aquí donde yo me encuentro, Bessent ha señalado que Biden dejó un desorden, un caos, un déficit extraordinariamente alto para un periodo en el que Estados Unidos no estaba en guerra ni atravesaba una recesión. Defiende los ingresos provenientes de los aranceles y esto es lo que ha dicho el secretario del Tesoro. With the Section 301 tariffs, I am confident that we will be back to the same level, if not higher, of tariff income for last year, and that is most of the increase in the deficit. And remember, we did not get here in a day. That we were left with a mess. The Biden administration had the highest deficit to GDP in history when we weren't at war or weren't in a recession. For 2025, we brought it down by more than 1%. Y Bessent no se quedó solamente en la deuda, también habló de aranceles, China e Irán, 3 piezas que están cada vez más conectadas dentro de la estrategia económica de la administración Trump. Sobre los aranceles, Bessent sostiene básicamente que los nuevos gravámenes bajo la sección 301 permitirán recuperar ingresos importantes para el gobierno federal. Y sobre China, Washington intentando que Beijing se sume a la presión económica contra Irán, porque China es uno de los principales compradores de petróleo iraní, por lo tanto la efectividad de las sanciones estadounidenses contra Teherán depende en buena medida de cuánto esté dispuesto Beijing a cooperar. ¿Qué tal, Karina? Tenemos varios anuncios. La culpa es huérfana, como dicen por ahí. Si hablamos de deuda, yo no sé todavía cómo los diferentes países, por ejemplo, Estados Unidos, que a veces tiene problemas con China, o China tiene problemas con Estados Unidos, yo no sé cómo entrar en conflicto, porque básicamente, inclusive, China controla parte de la deuda que tiene Estados Unidos. China le presta a Estados Unidos. Pero a la misma vez China también está endeudada. Entonces es un sistema bastante complejo, ¿verdad? De explicar. Y que ellos solamente se entienden, básicamente. Estados Unidos acaba de superar la deuda de 40 billones. La cifra es impresionante. Pero hay algo que debemos entender.
Estados Unidos no está solo en esto de la deuda. Japón tiene una deuda pública enorme. China también tiene grandes niveles de deuda, especialmente cuando incluimos gobiernos locales y empresas. Y Europa tampoco está libre del problema de la deuda. El problema que tienen todas estas personas o estos países o estas naciones que yo mencioné tienen un ingrediente que hace que esto de la deuda sea un problema grande, que sus poblaciones están envejeciendo a niveles catastróficos. La gente aún no entiende el problema de una población envejeciendo. Es que es una población que gracias a las promesas que se le hicieron hace mucho tiempo atrás, hace unos 30 o 40 años atrás, a unos jóvenes que entraban en el mundo laboral, que les dijeron, trabaja y vamos a crear algo que se llama un plan de pensiones, seguro social, de lo que sea, planes médicos, de lo que sea. Trabaja, aporta y cuando tú ya no puedas trabajar, no te preocupes porque yo voy a tener algo que se llama pensiones para que tú puedas vivir y continuar viviendo bajo ese mismo estándar social que tenías cuando trabajabas. China tiene alta población envejeciente, Japón, ni se diga, Europa y Estados Unidos tiene el problema con la diferencia que Estados Unidos tiene mucha migración y esos migrantes pues ayudan a nivelar, ¿verdad? Esa combinación entre población envejeciente y jóvenes que entren al mundo laboral. Entonces ese es uno de los grandes problemas. Como dije, Japón tiene una deuda pública enorme, China también. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el mundo está tan endeudado? Es una pregunta que puede tener una respuesta bastante sencilla. Los gobiernos gastan más dinero del que recaudan. Si un gobierno recauda 4 billones, pero gasta 5 billones, va a tener un déficit de 1 billón. Eso nadie lo comprende. Eso nadie lo entiende. En ninguna nación, todo el mundo quiere que se le satisfagan las necesidades a su sector. Pero eso nadie lo entiende. En Puerto Rico nadie entiende este concepto. Nadie, nadie. Todo el mundo quiere gastar como si no hubiese mañana. La deuda pública de Estados Unidos, de Puerto Rico, estaba por 72 billones. Se redujo a 30 billones. ¿Okay? Que era mucho más que lo que está anunciando Estados Unidos en el día de hoy. Pero hello, si comparamos los niveles de productividad de Estados Unidos versus los de Puerto Rico, pues es una diferencia totalmente abarcadora. ¿De dónde sale el dinero que se le prestan a estos países? Piden prestado y, o sea, cuando eso, o sea, ¿qué sucede? ¿Dónde sale ese dinero? Pide prestado y cuando esto ocurre, cuando esto ocurre, durante muchos años la deuda se acumula. Pero hay otras razones por las cuales sucede todo esto. Y ha sucedido, ¿sabe? Los países están endeudados. Pero el boom del endeudamiento, de ese endeudamiento, es de un tiempo para acá. ¿Ok? Primero, las grandes crisis aumentan la deuda. La crisis financiera del 2008. Muchos bancos necesitaron un rescate. La pandemia del COVID-19. Prácticamente el planeta se quedó en su casa gracias al COVID y gracias a las políticas COVID. Y eso hizo que los gobiernos tuvieran que endeudarse para pagarle unos incentivos a las personas que no podían ir a trabajar. Guerras, subsidios, programas de emergencia que obligaron a los gobiernos a gastar cantidades enormes de dinero que muchos no tenían. Y aquí hay otro problema, que fue lo que te hablé al principio. Las poblaciones están envejeciendo. Hay más personas retiradas que necesitan pensiones y servicios médicos, mientras proporcionalmente hay menos trabajadores pagando por esos impuestos. Y después tenemos el factor político. Y aquí esta es la parte más interesante.
Primero el COVID, primero las crisis financieras. Todo eso hizo que el gobierno, si producía si recaudaba 4 billones, tuvieron que endeudarse. ¿Por qué? Porque estaban gastando 5 billones. ¿Ok? ¿De dónde sale ese dinero para descontar ese déficit? Pues se pide prestado. ¿Ok? El problema es que eso puede ocurrir en un tiempito. El problema es, cuando esto ocurre, esto puede ocurrir, qué sé yo, 1 año, 2 años. El problema es cuando tú tienes una década viviendo así. Pero entonces ya la deuda se acumula. Y ahí entonces tenemos lo que Estados Unidos tiene en estos momentos y muchos países del mundo tienen en estos momentos. Pero entonces está el otro factor, como les dije, el envejecimiento de las personas. El gobierno tiene que buscar de dónde sacar para cumplir con las pensiones que le prometió a aquellos jovencitos de los años 70 que entraron a trabajar y le dijeron, trabaja aquí, vas a tener un plan de retiro y no te preocupes. Pues, precisamente. Pero ahora viene el factor que también es bien importante dentro de una sociedad. El factor político. Y es el más que le temo. ¿Ok? Porque para un gobierno es difícil decir, voy a subir los impuestos. Sea a los grandes millonarios ricos o sea al pueblo en general. Es difícil. Pongo el ejemplo de Puerto Rico. Tenemos una superdeuda en la Autoridad de Energía Eléctrica. No hay forma. Aparte de que tenemos la deuda en la Autoridad de Energía Eléctrica, también tenemos un problema de infraestructura y no tenemos el capital para mejorar nuestra infraestructura. Por más que querramos tener un sistema adecuado de energía eléctrica, se hace casi imposible porque al no tener la infraestructura correcta ni la generación correcta, hay apagones a cada rato en Puerto Rico, no tenemos el dinero para repararlo y cuando se contempla y se habla de ponerle algún tipo de aumentos de energía eléctrica para poder entonces hacer un fondo y poder mejorar nuestro sistema eléctrico, todos los analistas del país se oponen a eso. Y es un cuco político decir que se va a aumentar la energía eléctrica. Ese es el problema que tiene Puerto Rico. Pero el gobierno no puede decir voy a subir los impuestos. También es difícil decir voy a reducir estos beneficios. Si a los unionados de la Autoridad de Energía Eléctrica se le dice te voy a reducir los beneficios porque no puedo ahora pagarte esos beneficios, eso también es un problema. Por mucho tiempo Puerto Rico estuvo financiando convenios laborales con préstamos, con venta de bonos, hasta que llegó un momento que el sistema no pudo más. ¿Por qué? Porque no solamente es que yo recaudo menos y pago más, es que al recaudar menos también me queda un momento en que ya no tengo el dinero para pagar lo que pedí prestado. Y entonces ahí viene el desfase, y se fue el desfase de Puerto Rico. ¿Okay? Pero pedir prestado permite, y sabe, ¿cuál es la dulzura de pedir prestado? Y mírese usted se quiso dar el viaje ese, ¿verdad? Innecesario, pero usted dijo, quiero darme el viajecito. Y usted se fue y se dio el viajecito, se lo gozó, ¿verdad? Y qué chulería el viaje, pero cuando volvió, ¿cuánto era la deuda? ¿Verdad? Pedir prestado permite gastar hoy y dejar parte de las facturas para mañana. Y no es que esté mal, tú puedes pedir prestado, no importa. Pero tienes que pagarlo lo más pronto posible. Porque no puedes dejar porque las deudas se acumulan. Y hoy tú te diste el viajecito y mañana explotó algo en tu casa. Bueno, usted entiende eso, ¿verdad? Y aquí por ese el problema más peligroso. Los intereses. Porque yo pido 5 billones. Pero cuando te vas a los intereses, esa tasa de intereses eleva lo que pediste prestado. Y hay que ver el problema. Si tienes una deuda enorme y la tasa de interés sube cada año, tienes que dedicar más dinero simplemente a pagar los intereses de la deuda anterior. Entonces ocurre esto.
más deuda, más intereses, mayor déficit, más deuda. Es como una especie de bola de nieve. Antes los intereses eran relativamente bajos. Cuando se vendían bonos y toda la cosa, eran relativamente bajos. Después de 2008, después del COVID, pues los intereses han ido subiendo mucho más. ¿Ok? Así que, me repito, entonces ocurre esto. Más deuda, más interés, mayor déficit, más deuda. Es una especie de bola de nieve, pero cuidado. Tener deuda no significa automáticamente estar quebrado. Tú vas a estar quebrado cuando no puedes pagarla. La deuda puede utilizarse para construir infraestructura también, financiar investigaciones, desarrollar tecnología o realizar inversiones que hagan crecer la economía. Es como cuando tú pides un préstamo para abrir un negocio. El problema aparece cuando la deuda crece más rápido que la capacidad de la economía para pagarla. Ahí que está el problema. Y ahora llegamos a la pregunta más interesante. ¿Quién está prestando todo ese dinero? Porque cuando Estados Unidos emite un bono, alguien tiene que comprarlo. Son bancos, fondos de pensiones, compañías de seguro, fondos de inversiones, ciudadanos, inversionistas extranjeros y también bancos centrales. Es decir, la deuda de un gobierno es el activo financiero de otra persona. Y aquí aparece la verdadera dimensión mundial del problema. Estados Unidos debe dinero a inversionistas, Japón también tiene acreedores, China tiene deuda, Europa tiene deuda, los bancos tienen deuda, los fondos de pensiones tienen deuda, todo está conectado. Por eso el problema no es simplemente Estados Unidos tiene 40 billones, está quebrado. La pregunta es mucho más importante. ¿Qué ocurre si las grandes economías del mundo siguen acumulando deuda y llega un momento en que los intereses crecen más rápidos que sus economías? Porque entonces la deuda deja de ser solamente un problema de Washington, Tokio, Pekín y Bruselas. Puede convertirse en un problema para todo el sistema financiero mundial. Y esa es la historia que realmente vale la pena contar y es la que realmente a mí me preocupa. No estamos hablando solamente de los 40 billones de Estados Unidos. Estamos hablando de un mundo que durante décadas ha aprendido a financiar su presente con deuda y dejar la factura para el futuro. Y eso es lo que a mí como persona y ciudadano del mundo es lo que me preocupa. Estamos gastando más de lo que producimos. Estamos en una burbuja de la cual deberíamos salir y deberemos ir explotándola poquito a poco, no sea que nos explote de cantazo y provoque una crisis sin paralelo, verdaderamente. Así que la deuda de Estados Unidos llegó a los 40 billones. Ya sabemos por qué los países se endeudan. Tienen que haber cambios en la composición política de las naciones y evitar ese endeudamiento masivo. Si te gustó el contenido de hoy, compártelo, comenta, regálame un like. Si no lo has hecho aún, suscríbete al canal, dale a la campana si no te pierdes mis notificaciones. Y recuérdate que estamos en las redes sociales. Nos veremos en la próxima.